Serie de Anatomía del Alma. Comenzamos la parte 3 de la Anatomía del Alma de Rabbi Nachman de Breslov y empezamos a estudiar los órganos internos del cuerpo, el sistema digestivo. La mayor parte de los libros de anatomía comienzan con una descripción del nivel celular o con el sistema esquelético, ambos que son los soportes básicos del cuerpo. Al saber cómo está constituido el cuerpo humano y cómo se encuentran interconectadas sus partes, la persona puede obtener un cuadro general de dónde y cómo se encuentran ubicados cada órgano individual. Sin embargo, al explorar la anatomía espiritual, lo más apropiado es comenzar con una descripción de cómo se desarrollan las características básicas, pues estas constituyen los elementos fundamentales a través de los cuales el hombre puede asumir su forma espiritual. Entonces desarrollaremos nuestro cuadro de acuerdo con esta directiva. Como hemos visto, Adán pecó al comer del árbol del conocimiento. Así, nuestra exploración de la anatomía espiritual comenzará con el sistema digestivo. Está relacionado con el hecho de comer. Los órganos del sistema digestivo sirven como la base de las características más fundamentales del hombre. Solo reconociendo el potencial oculto en estos órganos podemos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Las tres pasiones primarias del hombre son el deseo de riquezas, el deseo sexual y la comida. En el Likutei Moharan enseña el Rebbe Nachman que el deseo de riquezas es un abismo sin fondo del cual resulta extremadamente difícil retornar. La pasión sexual también constituye una importante prueba que la persona debe enfrentar constantemente a lo largo de su vida. Pero es a la gula a la que el Rebbe Nachman denomina la pasión principal, pues es el alimento que le da al hombre precisamente la fuerza para que persiga esos otros dos deseos. A través de la comida, el ser humano persigue el exceso de riquezas o el exceso de actividad sexual y nunca puede abandonarse por completo. Más aún, comer es lo primero que desea un ser humano al llegar al mundo. En cambio, el amor, el temor, la paciencia y la humildad, el anhelo de éxito o de poder, los celos, la envidia, la arrogancia y todas esas otras pasiones, esas se van manifestando en diferentes etapas de la vida. Pero la primordial es la comida. Algunas características se desarrollan durante la infancia, otras durante la pubertad y otras en la edad adulta. Pero la necesidad de comer, de digerir y de eliminar los desechos es algo que comienza al nacer. Enseña el Rebbe Nachman que los deseos son superfluos. Se los compara a los deseos con la cáscara de una fruta que se pela y se descarta. De la misma manera uno puede descartar y vivir sin lo superfluo. Tal como se observa en el caso del infante, quien sabe cuánto alimento necesita y no come en exceso. Eso pasa con los bebés, o sea, los bebés comen hasta cierto punto y cuando ya saben que están saciados, pues paran. Cuando saben que su cuerpo ya tiene la leche o el biberón suficientes, paran de comer. Son los padres los que después les gusta que los niños estén regordetes y les dan más comida de la que realmente necesitan. El cuerpo humano requiere para una supervivencia óptima de una simple y balanceada dieta de carbohidratos, proteínas, grasas, frutas y vegetales. Enseña el Rebbe Nachman que todo alimento puede ser elevado y otorgar ese estado de completa nutrición del que disfrutaba Adán en el jardín del Edén. Vamos al Talmud. El Talmud Yerushalmi en Masejet Kiddushin dice que el hombre debe probar de todo lo que está permitido para así apreciar y agradecer a Hashem por sus maravillosas creaciones. Es obvio que se espera entonces que sí, que sintamos placer al comer. Pero existe una diferencia entre consumir aquello que es esencial y el deseo por los excesos. Aunque el hombre pueda vivir de pan y agua, usamos manteca, margarina, miel, jalea para mejorar el sabor del pan. Le damos sabor a nuestras bebidas para hacerlas más agradables al paladar. Estos son ejemplos simples de los agregados permitidos que pueden llevar
a excesos si uno no se cuida. El mantenimiento apropiado del sistema digestivo es de fundamental importancia para el crecimiento físico y el bienestar del hombre. Dado que el cuerpo es un paralelo del alma, el bienestar del cuerpo indica una medida igual de bienestar en las capacidades del alma. Solo mediante el alimento es posible mantener una relación armoniosa entre cuerpo y alma, pues el cuerpo debe nutrirse para poder existir. El alma, por su parte, no requiere alimento, por lo menos no alimento físico. Solo cuando ambos, el cuerpo y el alma, están unidos, es que se necesita de nutrición. Aunque la medicina occidental considera los órganos de la digestión, del procesado de los alimentos y la excreción como sistemas separados, en el mundo espiritual, en aras de la conveniencia, los vamos a tratar como uno solo. Ahora, cabe destacar que la medicina, por ejemplo, la medicina china y otras formas de medicina holística, enseñan que todas las partes del cuerpo son interdependientes. Así que, en esta sección, trataremos sobre el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el vaso, los riñones y el sistema circulatorio. Todos ellos órganos que de alguna manera se encuentran conectados con la digestión del alimento, con su procesado para la obtención de los nutrientes y con la excreción de la materia de desecho. Al comer, el alimento desciende al estómago, donde las enzimas y los ácidos lo disuelven en partículas más pequeñas. Entonces el tracto digestivo continúa procesando este alimento, reduciéndolo a nutrientes que son transportados por el sistema sanguíneo. La sangre, enriquecida con los nutrientes, fluye hacia el corazón y los pulmones, donde es enriquecida con oxígeno y bombeada a través del sistema, llevando el alimento a todo el cuerpo. Todo lo extraño es rechazado y expelido. La capacidad del cuerpo para saber exactamente qué absorber y qué rechazar es una de las más notables maravillas de Dios. Entonces vamos a examinar el significado de la capacidad del cuerpo para absorber nutrientes y eliminar desechos, y cómo esto se relaciona con los poderes espirituales que tenemos y que debemos emplear para avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, la sangre, parte integral del sistema circulatorio, que lleva oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo, juega un papel muy importante en el sistema digestivo. Continuaremos entonces nuestro estudio del proceso de purificación con una exploración del sistema sanguíneo. Luego, y dado que el primer contacto con la gratificación material comienza en nuestra conexión con la comida, trataremos nuestros hábitos de comer y el tracto digestivo. Más adelante, examinaremos los otros órganos, el proceso de purificación del hígado, la vesícula, el vaso, las glándulas sudoríparas, los riñones, etc. Comencemos hablando del proceso de purificación. Adán fue diseñado con la capacidad de ascender continuamente hacia niveles cada vez más elevados de espiritualidad. Esto debía lograrlo mediante el vehículo de su cuerpo, elevando la materia al nivel de lo espiritual. Entonces, para cumplir con esta misión, fue puesto en el jardín del Edén. Pero esta simple operación fue trastocada cuando Adán sucumbió a los deseos físicos. La consecuencia de la caída de Adán puede compararse con un hermoso y refinado objeto de cristal que es dejado caer desde una gran altura, estallando en miles de pedazos pequeños y que se desparraman en una gran superficie. Adán contenía dentro de sí las almas de toda la humanidad en un estado de perfecta unidad. Su caída partió esa santa unidad en incontables chispas de santidad, que se dispersaron por el mundo entero. Desde ese entonces la misión del hombre ha sido utilizar las inclinaciones espirituales incorporadas dentro de sí para buscar, encontrar, purificar y elevar estas chispas, y así hacerlas retornar a su fuente. Esto reparará e incluso mejorará el recipiente del cual se originaron, que es Adán. Sea donde fuere que se encuentre una chispa santa, deberá pasar por un proceso llamado birur. La palabra birur significa purificación.
hasta alcanzar su nivel de rectificación. Estas chispas de santidad dispersas por el mundo se encuentran hoy en toda la creación. Entonces estas chispas están en los minerales, en los vegetales, en los alimentos, en las bebidas, tanto en los animales que trabajan para el hombre como en aquellos que sirven para alimento. Están en la materia virgen usada para la manufactura y también en el dinero y otros bienes con los cuales se negocia en el mundo. El Rabbi Nachman se refiere a esta idea y vamos a leer uno de los discursos que dio en sus Likutei Halachot, que dice: todo en este mundo debe pasar por un proceso de purificación para alcanzar su propia perfección. No hay actividad que evidencie más este proceso que la producción alimenticia. El granjero ara sus campos, siembra las semillas y espera entonces a que éstas se arraiguen y broten. Entonces cuida su cultivo para que esté listo para ser cosechado. Separa el trigo de la paja y la broza. Luego muele el trigo, separando la harina pura del salvado. A esta altura la harina no es aún comestible. Debe mezclar la harina con agua para hacer la masa, formar una hogaza y luego hornearla. Recién entonces las semillas que sembró alcanzan su estado de perfección, que es el objetivo anhelado. El cuerpo humano fue diseñado para procesar el alimento de una manera muy similar a como este alimento fue procesado para hacerlo comestible. Entonces, al comer, la persona mastica, muele el alimento con sus dientes. Esta comida desciende al estómago, donde los ácidos y enzimas continúan desmenuzando en partículas más pequeñas. El resto del tracto digestivo toma entonces este alimento, reduciéndolo y purificándolo más aún. El alimento purificado pasa hacia el sistema sanguíneo, llevando nutrientes a todo el cuerpo. La materia de desecho es rechazada por el cuerpo y es expelida. Hasta aquí el comentario de Likutei Halachot. Continúo. El proceso de purificación que tiene lugar dentro del cuerpo es un paralelo del proceso de purificación del alma. Es decir, que el cuerpo sabe que tiene que aceptar y que tiene que eliminar. Y también el cuerpo sabe que tiene que purificar. Así como el cuerpo limpia y purifica cada alimento que ingiere, de la misma manera el alma, en su búsqueda de la espiritualidad, limpia y purifica sus elementos nutrientes y por tanto a sí misma. Este proceso de purificación espiritual de crecimiento es un fenómeno constante, tanto a nivel personal como en el plano universal. Como parte de la búsqueda de la perfección del alma, todas las chispas de santidad caídas y perdidas, quebradas y dispersas por el pecado de Adán, deben ser recuperadas para reconstruir la forma espiritual del hombre, llamada en hebreo la tzurá. El hombre debe ahora tamizar el ambiente material en su búsqueda de lo espiritual. El Rebbe Nachman enseña que todo lo que existe, inclusive la propia riqueza, requiere de este proceso de purificación. Vamos a leer un apartado de otro libro que se llama Sabiduría y Enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslov. Dice así: las mismas etapas requeridas para procesar el alimento también tienen que emplearse para refinar el dinero. Estas etapas, ¿cuáles son? Dice Rabbi Nachman que es la aceptación, la retención, la digestión, la distribución y la expulsión. Al comer uno utiliza los poderes de aceptación y de retención, pues el cuerpo retiene el alimento durante un tiempo. La digestión permite entonces que el alimento sea absorbido por el cuerpo y el sistema digestivo dispensa los nutrientes requeridos a todo el cuerpo. El corazón y el cerebro reciben el alimento más puro, pues ellos proveen las funciones más vitales. El cuerpo excreta y luego la materia del desecho. Y este mismo proceso de refinamiento debe aplicarse al dinero. Cuando recibimos dinero, debemos retenerlo, no gastarlo inmediatamente. No como aquellos que pasan sus vidas persiguiendo la riqueza y entonces cuando la adquieren, la despilfarran inmediatamente. La persona debe digerir, entre comillas, ese dinero, retenerlo hasta que sea necesario y recién entonces distribuirlo. La porción más pura debe ir hacia la caridad y el resto debe ser utilizado para tus otras necesidades.
También existe desecho en tus gastos. Estos son algunos ejemplos del proceso de purificación en el ámbito físico. Y como hemos notado, este mismo proceso debe aplicarse también a la esfera espiritual. En todas las instancias, la paciencia es de vital importancia. Tal como lleva tiempo y concentración ordenar una pila de papeles o de ropa, también es necesaria una infinita paciencia para ordenar nuestras vidas y preocupaciones espirituales. Continúo. Una de las lecciones más importantes que debe aprenderse del proceso de purificación es la virtud de la paciencia. Entonces aquí vamos a hablar del tema de la paciencia. Una comida puede ser consumida en un lapso relativamente breve, incluso en cuestión de minutos. Sin embargo, para poder ser digerida de la manera apropiada, debe ser procesada por varias horas para que los nutrientes sean separados de la materia de desecho y cada partícula sea enviada a su destino apropiado. Entonces continúa diciendo, cada uno de nosotros tiene que aprender a ser paciente. De hecho, el gran problema de muchas personas con sus procesos de vida, no llamemos únicamente los procesos espirituales, es que no son pacientes. La gente quiere empezar a estudiar Torah e inmediatamente ya que haya un montón de bendición en su vida, que ya sus problemas sean resueltos. Y aquí nos está diciendo que todo toma tiempo. Hace ya varios milenios que la humanidad ha estado rectificando el pecado de Adán. Desde tiempos inmemoriales, los hombres justos han difundido la espiritualidad por el mundo entero, con la intención de despertar y unificar aquellas chispas dormidas que cayeron y se dispersaron a causa de ese pecado. Aunque ahora nos estamos acercando al final de nuestra espera de un mundo perfecto, el proceso ha sido largo y arduo. Para alcanzar este objetivo a nivel universal es necesaria una extrema paciencia. Lo mismo se aplica a la purificación espiritual de cada individuo. Aunque toma tiempo reconocer los beneficios de una vida orientada hacia lo espiritual, todos los esfuerzos puestos en ello forman parte del proceso de purificación. Rabbi Natán cita un ejemplo claro de la importancia crucial de la paciencia. Cuando los judíos recibieron la Torá en el monte Sinaí, alcanzaron de golpe un nivel espiritual muy elevado. Entonces, se les indicó que esperasen durante un periodo de 40 días, hasta que Moshe descendiera del monte Sinaí. Hacia el final de su espera, el pueblo se impacientó. Esto hizo que ellos se equivocaran con el cálculo del momento en el cual Moshe debía retornar. En lugar de esperar unas pocas horas más, como les rogó Aarón, se apresuraron y construyeron un becerro de oro. En su apuro, generaron su propio sufrimiento, así como el sufrimiento de todas las generaciones posteriores, sufrimiento que solo terminará cuando llegue Mashiach. El apuro y la impulsividad están asociados con las propiedades del agua, tal como observó Jacob con respecto al comportamiento de su hijo Rubén. Rubén, mi primogénito. Esto está en Génesis capítulo 43, versículos 3 a 4. Rubén, mi primogénito, primero en rango y primero en poder. Pero, porque fuiste inestable como el agua, no serás ya el primero. Siendo un fluido, el agua es un factor primordial en casi todos los placeres del hombre. Nos bañamos con agua, la tomamos en variedad de bebidas y también se encuentra en la mayoría de los alimentos que ingerimos. La impulsividad puede afectar todos los aspectos de la vida y es el rasgo que hace que la persona sea indulgente en sus placeres sin considerar las consecuencias. El agua no permanece quieta. La más pequeña brisa genera ondas por toda su superficie y los vientos más fuertes producen remolinos bajo la superficie. Hasta en las más hondas profundidades, la impulsividad tiene el mismo efecto sobre la persona. Aun cuando las cosas parecen estar en calma, una pequeña e incontrolada pasión puede causar ondas a través de todo el sistema emocional, generando finalmente una turbulencia interna que no deja lugar a la paz interior. Hace falta mucha paciencia para esperar con calma a que pasen las tormentas con las que nos enfrentamos a lo largo de la vida.
La mayoría de las pasiones se presentan en la forma de urgencias. Enseña entonces Rabbi Nachman que el viento tormentoso del malvado, o sea, el deseo, es algo temporal. Arde con malos deseos, pero solamente por un breve lapso. La paciencia nos permite capear el temporal y superar las fuerzas que buscan someternos. Continuando con el tema, entonces vamos a ver qué enseña el Rabbi Natán. Rabbi Natán dice lo siguiente: en nuestras plegarias diarias alabamos al Santo bendito sea. Con su misericordia ilumina la tierra y sus habitantes, y en su bondad constantemente renueva a diario el acto de la creación. La luz más importante es la luz de la verdad, que es la luz del Santo bendito sea. La principal purificación es aquella que extrae la verdad de la mentira. Cada día que llega nos presenta una oportunidad para buscar la verdad. Aunque la verdad pueda estar oscurecida por la mentira, son las mentiras de cada día y de cada época las que terminan desapareciendo. Pero la verdad perdura, tal como será revelado y todos podrán apreciarlo. Así, cada generación tiene su propio mal particular, el que más tarde es rechazado e incluso repudiado por todos. Las mentiras que toman su lugar también se desintegran y son finalmente relegadas al desván de la historia. La paciencia para buscar la espiritualidad y la divinidad es un rayo de luz, y de verdad que finalmente perdurará. Esto está en el Likutei Halachot, en el Heksher Keilim. De este modo, la paciencia se establece en la rutina diaria del judío. A la mañana se levanta y en lugar de inmediatamente ir a comer y atender sus negocios personales, aparta tiempo para la plegaria diaria. Hay gente que se levanta más temprano para estudiar Torah antes de la tefilá, o que luego de la plegaria y antes de atender sus asuntos mundanos, estudia un poco o cumple con alguna buena acción. De manera similar, antes de comer la persona debe ejercer la restricción, lavándose primero las manos y recitando la bendición apropiada. La carroza de Dios. El hombre es capaz de perfeccionarse a sí mismo mediante sus actos, hasta el punto en que se transforma en una, entre comillas, carroza para Dios. El profeta Ezequiel comienza su libro de profecías con una descripción de su visión de la carroza de Dios, llevada por 4 criaturas. La persona que se purifica completamente, deshaciéndose de sus características negativas y refinando sus buenas cualidades, se vuelve digna de reflejar las esencias de esas criaturas celestiales, capaces de llevar y sostener la carroza de Dios. Cada una de las 4 criaturas de la carroza tenía 4 rostros. Y esto lo dice Ezequiel, capítulo 1, pasuk 10. Rostro de león, de buey, de águila y de humano. Cada uno de estos 4 animales es considerado rey. El león es rey de las bestias, el buey es rey de los animales domesticados, y el águila es rey de las aves. Y pues el hombre fue creado para ser rey sobre todos estos, el soberano cuidador de todas las formas de vida. Si nos vamos al Tikunei Zohar, explican nuestros sabios que el león, el buey y el águila corresponden a la mente, al corazón y a los pulmones, a la vista, el oído y el olfato. El hombre, siendo el orden más elevado de todas las criaturas vivientes, es un paralelo del sentido del habla. Cuando se comporta de una manera elevada, todos estos órganos y sentidos actúan para llevarlo hacia niveles más elevados aún. Sin embargo, si vamos a Eclesiastés, a Kohelet 7:14, dice: Dios hizo uno frente al otro. Esta es la ley del paralelismo. Cada objetivo espiritual existe un obstáculo material que le corresponde. Esto se debe a que en cada nivel, en cada momento y en cada situación de la vida, debemos tener libertad de elección para poder decidir qué camino vamos a tomar. Por lo tanto, cuando el hombre vacila, es atacado por el perro, el asno y el halcón, las 3 criaturas del crudo materialismo, representantes del potencial para el mal. En su degradación, el hombre cae bajo el dominio de los 3 órganos principales. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre está en estado de degradación? Lo atacan el hígado, la vesícula biliar y el vaso.
cuyo resultado es la destrucción, la ira y la cólera. El hombre, Adán, la cuarta criatura, puede regresar al nivel del Adán Belial, un hombre malvado. Esto se encuentra aludido en la palabra Belial, que puede leerse como Bliol, o sea, literalmente, aquel que aparta de sí el yugo del cielo. Dado que se ha distanciado de Dios, se dice que su habla representa la mentira, la cháchara y las vulgaridades. El alimento que la persona ingiere es digerido, tomado por el sistema sanguíneo y distribuido por todo su cuerpo. El hígado, la vesícula biliar y el vaso se encuentran entre los principales órganos encargados del procesamiento de nutrientes, del filtrado de la sangre y de la disposición del exceso de fluidos y de la materia de desecho. Controlados por los órganos superiores, les dan fuerza a las facultades espirituales, pero si se los deja sin control, los efectos negativos de estos órganos sacarán a la luz de una manera degradante las peores características de la persona, que son los celos, la lujuria y el deseo de honor y poder. El proceso de purificación es tan asombroso que nuestros sabios instituyeron la costumbre de recitar una bendición luego de cumplir con las necesidades corporales. ¿Cómo dice esta verajá? Es la verajá, obviamente, de Asher Yatzar, que dice: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que con sabiduría ha formado al hombre y ha creado en él numerosos orificios y cavidades. Es manifiesto y sabido ante el trono de tu gloria que si apenas uno solo de ellos fuera obstruido, o uno solo de ellos fuera abierto, sería imposible existir siquiera durante un instante. Bendito eres tú, Señor, que cura toda carne y obra maravillas. El Rabí Natán explica que el proceso de purificación es el objetivo final de cada individuo. Explica que el cuerpo fue creado con poderes tan increíbles y que realmente es una maravilla de las maravillas, para ser la planta purificadora por excelencia. De hecho, es esta única combinación de cuerpo y alma la que hace posible la rectificación final. Para el próximo capítulo de esta serie llamada Anatomía del Alma hablaremos del torrente sanguíneo, hablaremos de que el cuerpo humano tiene 248 miembros que corresponden a 248 misbot positivas de la Torá, 365 tendones que corresponden a 365 prohibiciones de la Torá, y que el cuerpo necesita cada parte de su cuerpo, o sea que cada mitzvah que la persona se esfuerza en cumplir ayuda a tener salud en cada uno de los sectores del cuerpo. Y hablaremos obviamente de qué pasa con la sangre, la fuente de vida de la mayor parte de las formas de vida. Les agradezco a todos aquellos que llegaron a este punto, que han escuchado esta lección. Que Hashem los bendiga con bendiciones del mundo superior y con bendiciones de este mundo en su refuah shelema, su parnasá, su atzlajá, su briyut, su shalom bait. Agradezco profundamente el apoyo que le puedan dar a mi canal, sea con su me gusta, sea compartiendo, suscribiéndose, y nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Anatomía del Alma. Shalom, shalom para todos.